Muy bien, vamos a las 7:37 a entrevistar al ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Él es experto en temas energéticos. Le damos la bienvenida a Un Café con JJ. Ingeniero, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Hola Jimmy, un saludo a su valioso programa, Un Café con JJ. Saludos a su equipo y obviamente Gracias. a su importante audiencia. Muchas gracias. A ver, ingeniero, alguna razón debe haber seguramente para entender por qué se dan los apagones, ¿no? No quiero detenerme en las que ha expuesto el ministro Santos, por ejemplo, una de ellas que estamos cambiando aires acondicionados por ventiladores, ¿no? Otra, pues el estiaje, otra que así es la vida, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la información ya de carácter técnico por la que usted nos puede explicar qué es que ha pasado? ¿Es culpa de la naturaleza o tiene algo que ver también la improvisación, la falta de acción, la lentitud, falta de mantenimiento de las termoeléctricas? ¿Qué ha pasado? Jimmy, primero permítame solidarizarme con la población costeña, porque el ministro en varias ocasiones, no solo en una, ha intentado culparles de que por la población costeña, que ha consumido de forma diferente la energía, es la causante, digamos, de esto. Y además me sorprende que siendo un presidente costeño deje pasar este tipo de cosas, porque primero no es verdad. Segundo, la población es víctima de este desastre, ¿sí? Especialmente la costeña, que además la costeña necesita consumir más energía porque es obvio, se refrigera con más energía, los ambientes requieren de aire acondicionado, etcétera. Entonces, primero, mi solidaridad. Segundo, el consumo energético residencial solo es el 28% del consumo eléctrico total. El 42% es el consumo eléctrico de las industrias mineras y petroleras. Entonces ahí hay que romper ese paradigma. Tercero, Jimmy, permítame por favor explicar verdades incómodas. ¿Cómo no? Y para esto quiero explicar dos cosas que la ciudadanía tiene que conocer. Primera cosa, existe un error de fábrica en los números de cómo se contabiliza el tema eléctrico en el país. Y el ejemplo más claro es el Coca-Cola Sinclair. Cuando vino la inversión del Coca-Cola Sinclair, la forma como contabiliza, y esto es de todas las hidroeléctricas, de todas las termoeléctricas, la forma como se contabiliza es que el Coca-Cola Sinclair le hacen pasar como si fuera una donación, y lo único que se cobra es mantenimiento y operaciones. Entonces eso ya es grave, porque eso significa que en números no estamos recaudando nada, cero, para expansión, o sea, para crecimiento de la electricidad, de la generación eléctrica, en un país que evidentemente crece, que tiene mayor población, que las industrias crecen. Es una buena noticia que la población, como se ha referido el ministro Santos, de la costa, crezca en su economía, que deje el ventilador por el aire acondicionado. Esas son buenas noticias. El país tiene que promover esto. Y el segundo tema, que a partir de ahí, ya que se desfinancian el tema de nuevas inversiones en un país quebrado como el Ecuador, pues si fuera un país como Suiza, evidentemente el Estado puede darse ese trabajo de hacer nuevas inversiones con dinero propio. Ni siquiera acabamos de pagar el Coca-Cola Sinclair. Pero a partir de ahí existe un segundo momento. El segundo momento es que en la época del presidente Moreno, al 42%, que es el sector industrial del consumidor eléctrico del país, le dicen, oiga, le vamos a dar un incentivo, y lo pongo entre comillas incentivo, porque realmente es un subsidio, y le vamos a cobrar 5 centavos el kilovatio hora. Es decir, menos de la tarifa que cubre solamente mantenimiento y operaciones. Y le dice, usted tiene que migrar a la noche, a consumir en la noche, cosa que no pasó. Usted tiene que generar nuevas fuentes de empleo, cosa que no pasó, y usted tiene que, obviamente, crear, bajar su precio final, tampoco sucedió. Entonces, las 40,000 empresas, las 40,000 industrias que tiene este país registradas, más de 40,000, tuvieron acceso a este subsidio, pero las únicas que se beneficiaron de este subsidio, porque era una tarifa en las noches y fines de semana,
fueron menos de 150 empresas, entre ellas las más grandes mineras, petroleras e industrias del país. Ojo, 5 centavos ni siquiera cubría costos de mantenimiento de operaciones. Entonces, la causa real es que hay un hueco enorme en el sector eléctrico, donde no hay presupuesto para expansión y peor aún para mantenimiento y operaciones. Tanto es así que el parque termoeléctrico de 1.700 megas solo funciona a la mitad. Y en esto, Jimmy, hay que ser totalmente claro con la población. Si usted produce un pan a $1 y lo vende a 50 centavos, lo obvio es que va a quebrar. Uh-huh. Lo obvio es que no va a tener recursos. Claro, es decir, más o menos en este momento la generación eléctrica del Ecuador está en quiebra, es la verdad. Es decir, generar energía le cuesta muchísimo dinero al país y lo que regresa no es ni la mitad, creo que por ahí es el asunto. A lo mejor, no estoy justificándolo, ¿no? Pero a lo mejor por eso es que no tienen plata para las termoeléctricas, por ejemplo, para verlas rehabilitado. Mire, y esto, o sea, cuando ya no tiene plata para mantenimiento, pero no quiere que haya apagones, evidentemente nos toca comprar diésel a todos lados, nos toca importar de Colombia. Ajá. Y de Colombia ahora estamos importando hasta 60 centavos el kilovatio hora. Y el ministro Santos insiste en mantener ese subsidio de 5 centavos. O sea, compramos a 60 para vender a 5. Y claro, como insiste en mantener ese subsidio, la pregunta es, Jimmy, ¿quién va a pagar la factura? Porque además, aquí hay un tema que es mucho más importante. La Cámara de Industriales de Quito ha sacado un comunicado que me ha llamado mucho la atención. Primero, menciona, señor presidente, haga lo que tenga que hacer para solucionar el sistema de apagones. Y al mismo tiempo, en el mismo comunicado dice, y además queremos que nos mantenga, con otras palabras obviamente, queremos que nos mantenga el subsidio. Oiga, ese es el cóctel del desastre. Pero es que no hay mucha ciencia. Si la expectativa es que se mantenga el subsidio, que lo pagamos, dicen que lo paga el Estado. El ministro Santos dice, el Estado es el que financia esa pequeña ayuda, que no es pequeña. ¿Quién es el Estado? ¿Usted conoce, Jimmy, quién es el Estado? ¿Qué existe? ¿Qué es un ente externo que nos financia todo esto que se llama Estado? ¿O quién es el Estado? Bueno, pues el Estado es el gobierno, pues. No, el Estado somos todos nosotros. Por eso, el gobierno y todos los gobernados, somos nosotros. Dígame, ¿cuánto le cuesta más o menos al país, a nosotros, ese subsidio puntual del que usted habla? En números redondos. En números redondos, si es que ese subsidio, si es que pagaran la tarifa que alcance para mantenimiento de operaciones, es cerca de $150 millones. Porque recuerde que la tarifa residencial, mientras que la gran industrial es desde 5 a 9 centavos el kilovatio hora, usted y yo, y la ciudadanía que nos está escuchando, paga desde 9 hasta 68 centavos el kilovatio hora. Y el 9, cuando arranca con 9, le dice el Estado, oiga, yo le voy a subsidiar a 9 centavos, pero le voy a dar un límite chiquitito, y si usted se pasa de ese límite, evidentemente paga 10, 11, 12, en general pagan 14, 15. Eso además afecta más la población costeña, porque si bien es cierto la población costeña paga menos que la serrana, también es cierto que necesita más que la serrana, porque es obvio que necesita más energía. Entonces, la clase media y la clase alta de la costa, que paga ya valores exorbitantes de 30, 40 centavos el kilovatio hora, resulta que no le subsidia a los serranos, le subsidia a los grandes industriales, mineros y petroleros. Ingeniero, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Ingeniero, rápidamente, a ver, este fin de semana se conoció de un acuerdo, aunque sea de boca, con Gustavo Petro y con el gobierno de Perú para que nos suministren energías para poder pasar este bache del estiaje. La pregunta es, y era el título de la entrevista, con esta ayuda de Colombia y Perú, ¿vamos a poder pasar el bache de los apagones? Punto 1. Punto 2,
¿Cuánto nos va a costar esto? Porque no es gratis, tampoco es que beneficencia Colombia y Perú como para regalarnos energía. ¿Cuánto más o menos nos costará esto? Y tercero, ¿estaremos en capacidad de devolverle la energía en caso de que sea un trueque energía por energía cuando le toque el estiaje a Colombia? Omar, buenos días. Buenos días. Gracias. Muy valiosas las preguntas. A ver, permítame ir por la segunda pregunta. Nosotros necesitamos, el Ecuador necesita entender que estamos atravesando un huracán. Estamos atravesando un huracán. Todavía no vemos la magnitud, está recién empezando el huracán. Yo nunca he estado en uno, pero entiendo que usted no puede tener una visibilidad clara, no sabe qué está pasando afuera, etc. Y estamos presenciando en vivo y en directo. Y quiero que, por favor, como va a quedar grabado esto, se me entienda y ojalá se me saque después. Estamos presenciando en vivo y en directo la quiebra del sector eléctrico y la quiebra de las empresas eléctricas en el país. Como es evidente, el presidente Petro nos dice, oiga, yo sí le voy a vender porque soy buena gente. Y además hay que ser gratos con Colombia, que nos están salvando de los apagones, que es el peor de los escenarios. Pero obviamente nos dijo lo que es real. Les vamos a vender energía termoeléctrica y de lo que sabemos es que es termoeléctrica líquida, es decir, de termoeléctrica con combustibles líquidos como el diésel. En ese sentido, evidentemente, el costo energético de esto estará rondando 25, 30, 40 centavos el kilovatio hora. Y ojo, compramos las 24 horas, que los grandes industriales dicen que nos sobra energía en la noche, cosa que no es real. Porque cuando usted prende todas las hidroeléctricas y le falta, prende todas las termoeléctricas y le falta, ahí importa electricidad de Colombia y aún así existen apagones. Entonces, evidentemente no es verdad que nos sobra la energía en la noche. Y a partir de ahí, yo creo de lo que escuché, que esto solo será por el mes de noviembre. Me parece que en el mes de diciembre ellos tienen expectativa de que el Ecuador le venda energía, que tampoco va a tener. Y como en diciembre, además el consumo sube en diciembre. Históricamente los diciembre son meses de alto consumo, porque todos tienen su árbol de Navidad, etcétera. Evidentemente esto va a generar que siga el riesgo latente de apagones. Entonces, lo que se necesita entender, porque ahora entiendo que el presidente también habló con empresas que van a poner también una participación termoeléctrica. El caso más importante es, por ejemplo, la empresa London, que prestó unos equipos para generación eléctrica para que el sur del Ecuador no tenga apagones. Pero resulta que estas funcionan con diésel, que es importado y subsidiados. ¿De dónde va a salir ese dinero? Porque es importante que la ciudadanía conozca. No se trata solo del apagón, se trata del hueco que se está generando en un país que aparentemente el déficit fiscal de este año va a ser de alrededor de 4.000 millones de dólares. ¿De dónde van a salir los recursos para sostener el andamiaje del sector eléctrico? Ingeniero, buenos días. Noria Arroyo le saluda. Usted acaba de decir, estamos presenciando la quiebra del sector eléctrico. ¿Qué tiene que hacer el nuevo gobierno, presidido por Daniel Noboa, para revertir esta situación? Saludos, María. Súper sencillo. Primero, se necesita, tenemos una arteria abierta, justamente con esto que le digo, que compramos a 60 para vender a 5. Entonces, lo primero que se puede hacer y se debe hacer y se puede hacer mañana, hoy mismo si quisieran, porque esto es solo una decisión gubernamental, es revisar las tarifas eléctricas, no solo a los grandes industriales, sino también suavizar, fíjense qué irónico, pero suavizar en cierta forma las tarifas eléctricas para la costa ecuatoriana, porque evidentemente hay unas distorsiones a las que le hacen pagar más a la población de la costa y les regalan enormemente a los que tienen cerca del 40%, a los que son parte del 40% del consumo eléctrico del país. Entonces se tiene que revisar esas dos distorsiones. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede bajar la tarifa realmente? Se tiene que revisar porque las tarifas que paga la costa ecuatoriana, digamos, una población de clase media,
está pagando cerca de 200, 300 dólares de tarifa y es una distorsión, que es una carga enorme que no es sostenible. Mientras que a la ciudad, digamos, a las grandes industrias se les vende a 5 centavos. O sea, fíjense que la clase media costeña en promedio debería estar pagando 20, 25 centavos el kilovatio hora. Esto es 5 veces más lo que paga en las noches y fines de semana las grandes industrias. Claro. No tiene lógica. Claro. La última consulta, ingeniero. ¿Usted cree que con la venta de energía que anunció ya el presidente de la República, Lasso, con el presidente de Colombia, Petro, a corto plazo pueden terminar los apagones o no es tan sencillo? Porque usted me mencionó que lo que vamos a recibir es energía termoeléctrica. Jimmy, esperamos que sí, pero la calentura no está en las sábanas, Jimmy. Nosotros estamos atravesando una enfermedad terminal y esto no se cura con agua de hierba. Entonces, si queremos ir a la real causa de esto, tenemos que decir estas verdades incómodas y a partir de ahí corregirlas. Porque si decimos el Estado es el que paga el subsidio, como dijo el ministro Santos, y que los señores de la costa vuelvan a los ventiladores por poco, porque en cierta forma lo está diciendo así, realmente va a continuar el desastre y podemos pasar este bache de este año. Vuelve la época de lluvias y evidentemente vamos a estar bastante más en una mejor posición. Pero el próximo año tenemos estiaje nuevamente, porque hay que recordarle a la ciudadanía que todos los años hay estiaje. Todos los años hay 6 meses de lluvias marcadas y 6 meses de momentos secos donde baja el caudal hidroeléctrico. Como el consumo aumenta, porque además la población ya tiene su celular, tiene su computadora, tiene algunos artefactos más, evidentemente per cápita el consumo aumenta. Pero fíjense la ironía de algo que le voy a decir. El señor Uquillas le pide a la población que deje de planchar, porque en su mente está que la población es la que tiene que pagar los platos. Como le insisto, la población, el sector residencial solo consume 28%. El 26% de la electricidad. Entonces, ¿qué esfuerzos va a hacer el sector industrial, la gran minería, las empresas petroleras que consumen el 42%? Si el tema no está en el sector residencial, por supuesto que hay que hacer esfuerzos, por supuesto que el sector residencial tiene que hacerlo. Pero hay que atacar varios frentes y no se le puede cargar todo a la población, que eso es lo que está pasando. Muy bien, gracias al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto en temas energéticos, por su explicación. Que tenga usted un buen día, muy amable. Gracias, Jimmy. Saludos a todos. Un abrazo.